Esposa moribunda es abandonada por su marido en un hospital, pero no imaginaba quién escuchaba. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. La lluvia golpeaba contra los cristales del hospital mientras Ángela yacía inmóvil en su cama, fingiendo dormir. Sus párpados temblaban ligeramente cuando escuchó la voz de Darío susurrando al teléfono junto a la ventana. No podía distinguir todas las palabras, pero algo en el tono de su esposo le helaba la sangre. Era una frialdad que nunca antes había percibido, una indiferencia que la atravesaba como un cuchillo. En el pasillo, Lucas, el enfermero de turno nocturno, se detuvo en seco al escuchar fragmentos de esa conversación. Sus manos temblaron cuando reconoció las palabras que se filtraban desde el cuarto 203. Algo terrible estaba sucediendo y Ángela no tenía idea de lo que su propio esposo planeaba. Pero para entender completamente esta traición, hay que regresar al principio de esta historia. 3 meses atrás, Ángela había ingresado al Hospital General San Rafael con lo que inicialmente parecía ser una simple fatiga. Tenía 39 años. Trabajaba como maestra de primaria y siempre había sido una mujer llena de energía. Sus estudiantes la adoraban por su paciencia infinita y su sonrisa constante. Pero durante las últimas semanas antes de su internación, esa sonrisa se había vuelto forzada y sus manos comenzaron a temblar de manera inexplicable. La doctora Miranda, una especialista en enfermedades autoinmunes, había sido clara desde el primer diagnóstico. El sistema inmunológico de Ángela se había vuelto contra su propio cuerpo, atacando sus articulaciones, músculos y órganos vitales. Era una condición agresiva que requería tratamiento inmediato y hospitalización prolongada. Los medicamentos necesarios para controlar la enfermedad tenían efectos secundarios devastadores: náuseas constantes, pérdida de cabello, debilidad extrema y episodios de confusión mental. Durante los primeros días, Darío había sido el esposo perfecto. Llegaba temprano por las mañanas, traía flores frescas y permanecía junto a su cama durante horas. Le leía fragmentos de novelas románticas, le contaba chistes para hacerla reír y sostenía su mano cuando los dolores se volvían insoportables. Ángela recordaba cómo él le había prometido que estarían juntos en la salud y en la enfermedad, y por un momento creyó que podrían superar cualquier obstáculo. Pero las semanas pasaron y algo comenzó a cambiar. Darío llegaba cada vez más tarde y sus visitas se acortaban gradualmente. Primero fueron 4 horas, luego 3, después 2, hasta que apenas permanecía 1 hora en el hospital. Cuando Ángela le preguntaba sobre el trabajo, él respondía con evasivas. Cuando le pedía que la abrazara, él miraba el reloj con impaciencia. Cuando ella intentaba hablar sobre el futuro, él cambiaba de tema abruptamente. Lucas había sido asignado al turno nocturno del 3er piso desde hacía 2 años y había visto todo tipo de situaciones familiares. Tenía 26 años. Había estudiado enfermería por vocación genuina y se caracterizaba por su capacidad de observación. Desde el primer día que Ángela llegó al hospital, él notó algo especial en ella. A pesar de su dolor físico, siempre tenía una palabra amable para el personal médico. Se disculpaba constantemente por causar molestias, como si estar enferma fuera su culpa. Cada noche, cuando Lucas hacía su ronda de medicamentos, encontraba a Ángela despierta, mirando hacia la ventana con los ojos llenos de lágrimas. Inicialmente pensó que era por el dolor de la enfermedad, pero pronto se dio cuenta de que había algo más profundo. Era una tristeza que no tenía que ver con su condición física, sino con algo mucho más doloroso: la soledad emocional. Ángela había desarrollado una rutina peculiar. Cada mañana, sin importar cómo se sintiera, pedía a las enfermeras que la ayudaran a arreglarse antes de que llegaran las visitas.
se ponía labial rosado, se peinaba con cuidado y se aseguraba de que su bata estuviera limpia. Quería verse presentable para Darío. Quería que él viera que seguía siendo la mujer de la que se había enamorado 23 años atrás. Pero Darío parecía no notar estos esfuerzos. Llegaba con la mirada perdida, se sentaba en la silla junto a la cama y revisaba constantemente su teléfono móvil. Cuando Ángela intentaba conversar, él respondía con monosílabos. Cuando ella le contaba sobre los pequeños progresos en su tratamiento, él asentía mecánicamente sin realmente escuchar. Era como si estuviera físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Las otras pacientes del piso comenzaron a notar el cambio. Doña Carmen, una señora de 70 años que ocupaba la cama del cuarto de al lado, comentaba con preocupación cómo el esposo de Ángela parecía cada vez más distante. Rosa, una mujer de mediana edad que luchaba contra el cáncer, había observado que Darío ya no traía flores ni regalos y que sus conversaciones se habían vuelto tensas y forzadas. Lucas también había notado estos cambios. Durante sus rondas nocturnas, frecuentemente encontraba a Ángela llorando en silencio después de las visitas de Darío. Ella nunca se quejaba directamente, pero su lenguaje corporal revelaba una profunda angustia emocional. Sus manos temblaban más después de que él se iba, y necesitaba medicamentos adicionales para el dolor que parecía intensificarse con el estrés emocional. Una noche, mientras Lucas administraba los medicamentos de la madrugada, Ángela finalmente se sinceró con él. Le contó que sentía como si Darío estuviera esperando algo, como si su presencia en el hospital fuera una obligación más que un acto de amor. Le confió que había notado cómo él evitaba el contacto físico, cómo sus abrazos se habían vuelto mecánicos y cómo sus palabras de aliento sonaban vacías y ensayadas. Lucas escuchó con atención, sin juzgar, ofreciendo el tipo de apoyo emocional que Ángela no estaba recibiendo de su propia familia. Él entendía que el proceso de sanación no era solo físico, sino también emocional, y que el abandono afectivo podía ser tan devastador como cualquier enfermedad. Comenzó a pasar unos minutos extra en el cuarto de Ángela, no solo para administrar medicamentos, sino para brindarle la compañía humana que tanto necesitaba. Mientras tanto, Darío continuaba con su rutina de visitas cada vez más esporádicas. Llegaba los lunes, miércoles y viernes, siempre con la misma expresión impaciente, siempre mirando el reloj como si tuviera compromisos más importantes. Ángela había comenzado a notar que él ya no le preguntaba sobre su estado de salud, no se interesaba por los resultados de los análisis y evitaba hablar sobre los planes futuros. La transformación más dolorosa era la pérdida de intimidad emocional. Darío ya no le contaba sobre su día de trabajo, no compartía sus preocupaciones y parecía incómodo cuando ella intentaba hablar sobre sus sentimientos. Era como si hubiera construido un muro invisible entre ellos, un muro que se hacía más alto con cada visita. Ángela comenzó a cuestionar si había hecho algo mal, si su enfermedad era una carga demasiado pesada para él. Se culpaba a sí misma por no ser la esposa fuerte que él necesitaba, por no poder mantener la casa como antes, por no poder trabajar y contribuir económicamente. Estos pensamientos la atormentaban durante las largas noches de hospital, cuando el dolor físico se mezclaba con el dolor emocional en una combinación devastadora. Lucas observaba todo esto con creciente preocupación. Había visto muchos casos de pacientes que luchaban contra enfermedades graves y sabía que el apoyo familiar era crucial para la recuperación. Sin embargo, en el caso de Ángela, parecía que estaba enfrentando dos batallas simultáneas, una contra su enfermedad y otra contra el abandono emocional de la persona que más amaba. El punto de quiebre llegó una tarde de jueves, cuando Darío canceló su visita por tercera vez en la semana.
Ángela había estado esperándolo durante horas. Había pedido a las enfermeras que la ayudaran a arreglarse especialmente bien y había preparado mentalmente todas las cosas que quería contarle. Pero él simplemente llamó por teléfono para decir que tenía asuntos importantes que resolver. Esa noche, Ángela lloró como nunca antes había llorado en el hospital. No era solo por el dolor físico, sino por la realización de que la persona que había prometido amarla, en la salud y en la enfermedad, la estaba abandonando en el momento más vulnerable de su vida. Lucas la encontró en este estado, y por primera vez, ella le confió sus sospechas más profundas. Creía que Darío estaba esperando que ella muriera. La semana siguiente trajo consigo una serie de eventos que confirmarían las peores sospechas de Ángela. Darío comenzó a hacer preguntas extrañas sobre sus documentos legales, sobre el testamento que habían firmado años atrás y sobre las pólizas de seguro de vida. Estas conversaciones se desarrollaban de manera sutil, casi casual, pero Ángela no era tonta. Entendía que había algo más detrás de estas preguntas aparentemente inocentes. Lucas también había notado cambios en el comportamiento de Darío durante las visitas. Observaba cómo él revisaba constantemente los monitores médicos, cómo preguntaba al personal sobre el pronóstico de Ángela y cómo parecía más interesado en hablar con los doctores que con su propia esposa. Había algo calculador en su comportamiento, algo que no encajaba con la imagen de un esposo preocupado. La situación se volvió aún más sospechosa cuando Darío comenzó a traer documentos al hospital. Decía que eran papeles importantes, que Ángela necesitaba firmar para facilitar los trámites médicos. Pero cuando ella pedía tiempo para leer los documentos, él se mostraba impaciente e insistía en que eran solo formalidades. Ángela, debilitada por los medicamentos y la enfermedad, firmaba sin realmente entender lo que estaba autorizando. Fue durante una de estas visitas cuando Lucas decidió prestar más atención a las conversaciones entre Darío y Ángela. Había algo en la dinámica de la pareja que le generaba una sensación de alarma. Darío parecía estar manejando la situación con una frialdad que no era normal, incluso para alguien que estuviera lidiando con el estrés de tener una esposa enferma. La noche que cambiaría todo estaba por llegar. Era una noche lluviosa de miércoles, y Ángela había tenido un día particularmente difícil. Los medicamentos le habían causado náuseas severas y su estado emocional estaba en el punto más bajo desde su internación. Lucas había terminado su turno regular, pero decidió quedarse unas horas extra para asegurarse de que Ángela estuviera cómoda. Cuando Darío llegó esa noche, traía consigo una energía diferente. Parecía nervioso, pero también extrañamente expectante. Se acercó a la cama de Ángela, le dio un beso mecánico en la frente y se dirigió hacia la ventana. Ángela, agotada por el dolor y los medicamentos, cerró los ojos y trató de descansar. Fue entonces cuando Darío hizo esa llamada telefónica que revelaría su verdadera naturaleza. Lucas, que estaba preparando medicamentos en el pasillo, escuchó fragmentos de la conversación que le helaron la sangre. Las palabras que escuchó esa noche cambiarían para siempre la vida de Ángela y marcarían el inicio de una batalla que ella ni siquiera sabía que estaba librando. Eran las 11 de la noche cuando Darío atravesó las puertas automáticas del hospital con pasos apresurados. La lluvia había empapado su chaqueta, pero no se molestó en sacudirse el agua. Su rostro mostraba una expresión que Lucas nunca antes había visto, una mezcla de ansiedad y determinación que contrastaba brutalmente con la imagen del esposo preocupado que había proyectado durante meses. Ángela yacía en su cama con los ojos cerrados, pero no dormía. Los nuevos medicamentos que le habían administrado esa tarde la habían dejado en un estado de somnolencia profunda, pero su mente permanecía parcialmente alerta.
escuchó los pasos familiares de Darío acercándose por el pasillo, ese caminar apresurado que había aprendido a reconocer. Sus párpados se sintieron pesados como plomo y decidió mantenerlos cerrados cuando él entró al cuarto. Darío se acercó a la cama y observó a su esposa durante unos segundos. Su respiración era lenta y profunda, señal de que los sedantes habían hecho efecto. Perfecto, pensó. Se inclinó ligeramente y le dio un beso superficial en la frente, un gesto mecánico que realizaba más por mantener las apariencias que por afecto genuino. Ángela sintió el roce frío de sus labios y tuvo que concentrarse para no estremecerse. Lucas estaba organizando los medicamentos en el carrito del pasillo cuando notó la llegada de Darío. Había algo diferente en su comportamiento esa noche. Normalmente, cuando llegaba tarde, se disculpaba con las enfermeras y preguntaba sobre el estado de Ángela. Pero esta vez, simplemente se dirigió directamente al cuarto sin dirigirse a nadie. Dentro del cuarto 203, Darío se alejó de la cama y caminó hacia la ventana. Sacó su teléfono móvil y marcó un número que aparentemente tenía memorizado. Lucas, que estaba verificando las dosis de insulina para el paciente del cuarto contiguo, pudo escuchar el murmullo de una conversación que comenzaba del otro lado de la pared. La voz de Darío era apenas un susurro, pero la acústica del hospital amplificaba los sonidos de manera extraña. Lucas no prestó atención inicialmente, concentrado en sus tareas rutinarias, pero algo en el tono de la conversación le llamó la atención. No era la voz de un hombre preocupado hablando con un familiar o amigo. Era la voz de alguien que estaba coordinando algo, planificando algo. Ángela, desde su estado de semiconsciencia, también comenzó a percibir fragmentos de la conversación. Al principio, las palabras llegaban a su mente como ecos distantes, mezclándose con los efectos de los medicamentos. Pero gradualmente, ciertas frases comenzaron a penetrar la neblina de su conciencia como dagas afiladas. Darío hablaba en voz baja, pero la emoción contenida en sus palabras era inconfundible. Lucas se detuvo completamente cuando escuchó las primeras frases completas que logró distinguir. Darío estaba diciendo algo sobre tiempos y papeles, pero fue lo que siguió lo que le heló la sangre completamente. «Ya está», escuchó Lucas con absoluta claridad. «No le queda mucho tiempo. Lo del testamento está en marcha. Cuando ella muera, firmo los papeles, cobro todo y nos vamos. Lo tengo todo calculado». Lucas sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. Sus manos temblaron tanto que casi dejó caer el frasco de medicamento que sostenía. ¿Había escuchado correctamente? Darío realmente estaba hablando sobre la muerte de Ángela como si fuera un evento planificado, una oportunidad financiera. En la cama, Ángela había escuchado las mismas palabras. A pesar de la neblina de los medicamentos, su mente se despejó instantáneamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que temió que Darío pudiera escucharlo desde la ventana. Mantuvo los ojos cerrados con un esfuerzo sobrehumano, fingiendo que seguía dormida mientras su mundo se desmoronaba palabra por palabra. Darío continuó hablando, y cada frase era peor que la anterior. Mencionó algo sobre la otra y sobre planes de viaje. Habló de cuentas bancarias y propiedades, de documentos que ya había preparado y de trámites que había iniciado sin el conocimiento de Ángela. Era una conversación que revelaba meses, tal vez años, de planificación meticulosa. Lucas se dio cuenta de que tenía que hacer algo, pero su mente luchaba por procesar la enormidad de lo que estaba escuchando. Instintivamente, sacó su teléfono móvil y activó la aplicación de grabación. Sus dedos temblaban mientras navegaba por la pantalla, pero logró iniciar la grabación justo cuando Darío decía algo que confirmaría definitivamente sus intenciones.
Los doctores dijeron que es cuestión de semanas, tal vez días, si dejamos que la naturaleza siga su curso, continuó Darío con una frialdad que hizo que Lucas sintiera náuseas. He estado reduciendo mis visitas gradualmente para que nadie sospeche cuando finalmente deje de venir. El seguro de vida es considerable y con la casa y las inversiones será más que suficiente para empezar de nuevo. Ángela luchó contra las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos cerrados. Cada palabra de Darío era como un puñal que se hundía más profundo en su corazón ya herido. No solo la estaba abandonando en su momento más vulnerable, sino que había estado esperando, planeando, calculando su muerte como si fuera una transacción comercial. La voz del otro lado de la línea era inaudible para Lucas, pero las respuestas de Darío proporcionaban suficiente contexto para entender que había una tercera persona involucrada en este plan macabro. Darío mencionó algo sobre nuestro futuro juntos y la libertad que siempre quisimos. Era evidente que no solo había una conspiración financiera, sino también una traición romántica. Lucas siguió grabando, aunque cada segundo se sentía como una eternidad. Sabía que estaba documentando algo que cambiaría vidas para siempre, pero también sabía que tenía la responsabilidad moral de proteger a Ángela. La grabación continuó capturando los detalles sórdidos del plan de Darío. Ya hablé con el abogado, continuó Darío. Los papeles del testamento están listos y ella ya firmó varias autorizaciones sin leer los detalles. Está tan sedada la mayoría del tiempo que ni siquiera cuestiona lo que le pongo enfrente. El poder notarial me da acceso completo a todas sus cuentas. Ángela sintió una rabia que jamás había experimentado en su vida. No solo Darío había estado esperando su muerte, sino que había estado manipulando su condición vulnerable para obtener ventajas legales y financieras. Los documentos que él había traído, que ella había firmado confiando en él, habían sido instrumentos de su propia traición. La conversación continuó durante varios minutos más, cada uno más revelador que el anterior. Darío habló sobre transferencias bancarias que ya había iniciado, sobre propiedades que había puesto en venta discretamente y sobre planes específicos para después del funeral. Era una planificación tan detallada y sin escrúpulos que Lucas se preguntó cuánto tiempo había estado Darío esperando este momento. Finalmente, Darío mencionó algo que hizo que tanto Lucas como Ángela se estremecieran. Si por alguna razón se recupera más de lo esperado, dijo con una voz que se había vuelto aún más fría, siempre podemos acelerar las cosas. Los medicamentos pueden tener efectos impredecibles y los doctores ya están preocupados por sus reacciones adversas. Lucas casi dejó caer el teléfono al escuchar estas palabras. Darío estaba sugiriendo que podría sabotear activamente el tratamiento de Ángela. Estaba contemplando no solo esperar su muerte, sino provocarla. La grabación capturó estas palabras terribles, proporcionando evidencia de intenciones que iban mucho más allá del abandono emocional. Ángela, por su parte, sintió un terror que superaba cualquier dolor físico que hubiera experimentado durante su enfermedad. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra una enfermedad autoinmune, sino que potencialmente estaba en peligro directo por parte de la persona en quien más confiaba. La llamada telefónica finalmente llegó a su fin después de casi 15 minutos. Darío guardó su teléfono y se acercó nuevamente a la cama de Ángela. Se inclinó sobre ella, observando su rostro cuidadosamente, buscando cualquier señal de que hubiera escuchado algo. Ángela controló su respiración con un esfuerzo increíble, manteniendo el ritmo lento y profundo que había establecido antes de la llamada. Satisfecho de que su esposa siguiera dormida, Darío le dio otro beso superficial en la frente. «Duerme bien, mi amor», murmuró con una ironía cruel que solo él podía apreciar. «Todo estará bien pronto.
Estas palabras, que en cualquier otro contexto habrían sido reconfortantes, ahora sonaban como una amenaza velada. Darío salió del cuarto con la misma expresión de satisfacción que había traído consigo. Pasó junto a Lucas en el pasillo, quien se las arregló para mantener una expresión neutral a pesar del shock que sentía. Darío incluso le dirigió un saludo cortés, como si fuera el mismo esposo preocupado que había estado interpretando durante meses. Una vez que Darío desapareció por el elevador, Lucas se quedó inmóvil en el pasillo, procesando la enormidad de lo que había presenciado. Tenía en su teléfono la evidencia de una conspiración que iba mucho más allá de lo que había imaginado. No se trataba simplemente de un esposo que no podía lidiar con la enfermedad de su pareja, sino de un hombre que había convertido la tragedia de su esposa en una oportunidad para su propio beneficio. Dentro del cuarto, Ángela finalmente abrió los ojos. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la conversación comenzaron a fluir libremente. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de traición, de terror y de una soledad más profunda de lo que jamás había imaginado posible. La persona que había prometido amarla y protegerla se había convertido en su mayor amenaza. Lucas se acercó cautelosamente al cuarto y encontró a Ángela despierta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus miradas se encontraron, y en ese momento ambos supieron que habían compartido una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. No hacían falta palabras. Lucas podía ver en los ojos de Ángela que había escuchado lo suficiente para entender la traición completa. «Usted escuchó», susurró Lucas, y no era una pregunta sino una confirmación. Ángela asintió débilmente, su voz quebrada por la emoción. Cada palabra, logró decir, cada maldita palabra. Lucas se acercó más a la cama, asegurándose de que no hubiera nadie más en el pasillo. «Yo también lo escuché», le confesó, «y lo grabé todo». Los ojos de Ángela se abrieron con una mezcla de esperanza y terror. «¿Grabó la conversación?», Lucas asintió, mostrándole su teléfono. «Cada segundo. Tenemos evidencia de todo lo que planea hacer». Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Ángela sintió que tal vez no estaba completamente indefensa. Tenía un aliado, alguien que había sido testigo de la traición y que estaba dispuesto a ayudarla. Pero también sabía que lo que venía después sería la batalla más difícil de su vida. Si esta traición te indigna tanto como a nosotros, deja un like para que más personas conozcan esta historia. Lucas se quedó con Ángela durante el resto de la noche, no solo como enfermero, sino como protector. Ambos sabían que Darío regresaría, probablemente actuando como el esposo devoto de siempre. Pero ahora tenían algo que él no sabía que poseían, la verdad completa sobre sus intenciones, documentada y lista para ser utilizada. La madrugada trajo consigo una claridad terrible. Ángela y Lucas habían cruzado un punto de no retorno. Ya no se trataba solo de una mujer enferma luchando por su vida, sino de una víctima que había descubierto que su propio esposo la había convertido en su presa. La batalla que se avecinaba no sería solo médica, sino legal, emocional y moral. Pero por primera vez en meses, Ángela no estaba sola en esa batalla. Tenía un aliado inesperado que había arriesgado su propia posición para protegerla. La grabación en el teléfono de Lucas era más que evidencia. Era el arma que necesitaban para contraatacar contra un hombre que había subestimado fatalmente la fuerza de su víctima y la compasión de un extraño que se había convertido en su salvador. El amanecer del viernes llegó con una luz grisácea que se filtraba por las ventanas del hospital. Lucas había pasado la noche entera despierto, su mente trabajando sin descanso mientras elaboraba un plan de acción. La grabación en su teléfono se sentía como una bomba de tiempo y sabía que cada hora que pasaba sin actuar ponía a Ángela en mayor peligro. A las 6 de la mañana, cuando su turno oficialmente terminaba,
Lucas tomó la decisión más arriesgada de su carrera profesional. En lugar de irse a casa, se dirigió al tercer piso del edificio administrativo donde se encontraba la oficina de servicios sociales del hospital. Necesitaba encontrar a la licenciada Patricia Herrera, la asistente social principal, antes de que Darío regresara con su fachada de esposo preocupado. La oficina de Patricia estaba ubicada al final de un pasillo silencioso, decorado con carteles sobre derechos de los pacientes y recursos familiares. Lucas había interactuado con ella en varias ocasiones durante casos complicados y sabía que era una mujer íntegra con más de 15 años de experiencia manejando situaciones delicadas. Si alguien podía ayudar a Ángela, era ella. Patricia llegó a su oficina a las 7:30 de la mañana, como era su costumbre. Era una mujer de 52 años, con cabello castaño recogido en un moño profesional y una mirada penetrante que había aprendido a leer las situaciones más complejas. Cuando vio a Lucas esperando en el pasillo, supo inmediatamente que algo grave había ocurrido. Lucas le explicó la situación con la mayor claridad posible, manteniéndose objetivo a pesar de la carga emocional que llevaba. Le describió el deterioro progresivo en el comportamiento de Darío, las sospechas que había desarrollado y finalmente la conversación telefónica que había grabado la noche anterior. Patricia escuchó sin interrumpir, tomando notas meticulosas mientras su expresión se volvía cada vez más seria. Cuando Lucas reprodujo segmentos de la grabación, Patricia sintió una mezcla de horror e indignación que había experimentado pocas veces en su carrera. La frialdad con la que Darío discutía la muerte de su esposa, la planificación meticulosa de su beneficio financiero y las insinuaciones sobre acelerar las cosas constituían evidencia clara de múltiples delitos potenciales. Patricia sabía que tenían que actuar rápidamente, pero también con extrema cautela. Una acusación de esta magnitud requería documentación precisa y procedimientos legales impecables. Su primera acción fue contactar al departamento legal del hospital y solicitar una reunión de emergencia con el director médico y el jefe de seguridad. Mientras Patricia organizaba la respuesta institucional, Lucas regresó al cuarto de Ángela para informarle sobre los pasos que estaban tomando. La encontró despierta, mirando por la ventana con una expresión que mezclaba esperanza y terror. La noche había sido larga para ambos, pero ahora tenían un plan de acción concreto. Ángela le proporcionó a Lucas información crucial sobre su familia, especialmente sobre su hermano Miguel, quien vivía en un pueblo a 4 horas de la ciudad. Miguel era 2 años mayor que ella. Trabajaba como veterinario y habían sido muy cercanos durante toda su vida hasta que Darío gradualmente había creado distancia entre ellos. Lucas se enteró de que Darío había sido sistemáticamente tóxico en su manipulación familiar. Durante los últimos 5 años había inventado conflictos inexistentes, había malinterpretado conversaciones y había convencido a Ángela de que su familia no la apoyaba realmente. Había creado un aislamiento tan efectivo que cuando Ángela se enfermó, ella misma había decidido no contactar a Miguel porque creía que él estaría demasiado ocupado para preocuparse por ella. La realidad era completamente diferente. Miguel había intentado mantener contacto con su hermana durante años, pero Darío había interceptado llamadas, había mentido sobre mensajes y había creado una narrativa donde la familia de Ángela era indiferente a su bienestar. Era una manipulación psicológica tan sutil que incluso Ángela había llegado a creerla. Con la autorización de Ángela, Lucas contactó a Miguel utilizando un número telefónico que ella recordaba de memoria. La llamada fue emocionalmente devastadora. Miguel había estado intentando localizar a su hermana durante meses, preocupado por su silencio prolongado. Cuando se enteró de que Ángela había estado hospitalizada durante 3 meses sin que él lo supiera, su reacción fue de shock absoluto,
seguido de una determinación férrea. Miguel canceló inmediatamente todos sus compromisos profesionales y se dirigió hacia la ciudad en su camioneta. Durante el viaje de 4 horas, Lucas le envió por mensaje de texto los detalles básicos de la situación, preparándolo para lo que encontraría al llegar al hospital. Patricia también se comunicó con él para coordinar los aspectos legales de la situación. Mientras Miguel viajaba hacia la ciudad, Patricia había movilizado recursos legales significativos. Contactó a la Fiscalía especializada en delitos financieros y a un abogado penalista de renombre que había trabajado con el hospital en casos similares. La grabación de Lucas fue analizada por expertos en audio forense para asegurar su autenticidad y admisibilidad legal. El hospital también implementó medidas de seguridad adicionales alrededor de Ángela. Se asignó personal de seguridad discreto para monitorear las visitas. Se instalaron cámaras adicionales en el pasillo cerca de su cuarto y se estableció un protocolo especial para cualquier medicamento o tratamiento que requiriera autorización externa. Patricia trabajó con el departamento legal para iniciar un proceso de suspensión temporal de todos los poderes notariales que Darío había obtenido de Ángela. Era un procedimiento complejo que requería demostrar que las autorizaciones habían sido obtenidas bajo circunstancias fraudulentas o cuando Ángela no estaba en condiciones mentales óptimas para tomar decisiones. Miguel llegó al hospital a las 2 de la tarde y su reunión con Ángela fue profundamente emotiva. Hermano y hermana lloraron juntos mientras se daban cuenta del grado de manipulación que habían sufrido. Miguel se sintió culpable por no haber insistido más en mantener contacto, mientras que Ángela se disculpaba por haber creído las mentiras de Darío sobre la indiferencia de su familia. La reunión también sirvió para revelar información adicional que fortalecía el caso contra Darío. Miguel recordó conversaciones extrañas que había tenido con Darío durante los últimos años, donde él había hecho preguntas sutiles sobre las finanzas familiares, las propiedades heredadas y los planes de jubilación de Ángela. En ese momento, estas preguntas habían parecido conversación casual, pero ahora adquirían un significado siniestro. Miguel también proporcionó evidencia de los intentos de contacto que había hecho durante la enfermedad de Ángela. Tenía registros de llamadas no respondidas, mensajes de texto sin respuesta y correos electrónicos que aparentemente nunca habían llegado a su destino. Era evidente que Darío había estado interceptando activamente las comunicaciones para mantener a Ángela aislada de su sistema de apoyo natural. Patricia organizó una reunión con otros miembros de la familia extendida que también habían sido alejados por las manipulaciones de Darío. Una prima cercana, 2 tías y varios amigos de la infancia de Ángela fueron contactados y informados sobre la situación. Todos expresaron shock y ofrecieron apoyo inmediato, revelando que habían estado preocupados por el silencio de Ángela, pero habían interpretado su falta de comunicación como una preferencia personal. El abogado penalista, el licenciado Roberto Campos, revisó toda la evidencia disponible y confirmó que tenían fundamentos sólidos para múltiples cargos criminales contra Darío. Estos incluían fraude, abuso financiero de una persona vulnerable, conspiración y potencialmente intento de homicidio basado en sus comentarios sobre acelerar las cosas. La estrategia legal se enfocó en 2 frentes simultáneos: protección inmediata para Ángela y construcción de un caso criminal sólido contra Darío. Las medidas de protección incluían la suspensión de todos los poderes legales de Darío, el congelamiento de cuentas bancarias conjuntas y la obtención de una orden de restricción temporal que limitaría su acceso a Ángela. Miguel asumió temporalmente la responsabilidad legal de tomar decisiones médicas por su hermana, un proceso que requirió documentación médica sobre su estado mental y físico. Los doctores confirmaron
que aunque Ángela estaba físicamente debilitada, su capacidad mental era completamente funcional, lo que fortalecía la evidencia de que las autorizaciones previas habían sido obtenidas mediante manipulación. Mientras se desarrollaban estos procedimientos legales, Ángela comenzó a experimentar un cambio emocional significativo. La presencia constante de Miguel, las visitas de otros familiares y el conocimiento de que no estaba sola en su lucha contra Darío, le proporcionaron una fuerza renovada que se reflejó incluso en su estado físico. Los médicos notaron mejoras en varios indicadores de salud de Ángela durante los días siguientes. Su presión arterial se estabilizó, su apetito mejoró y reportó una reducción en los niveles de dolor. Era evidencia clara de cómo el estrés emocional había estado afectando negativamente su recuperación y cómo el apoyo emocional podía tener efectos terapéuticos reales. Patricia también coordinó con los servicios de salud mental del hospital para proporcionar apoyo psicológico especializado a Ángela. La revelación de la traición de Darío, combinada con su condición médica vulnerable, requería intervención profesional para prevenir trauma psicológico a largo plazo. La preparación para la confrontación con Darío requirió planificación meticulosa. Patricia, Miguel, el licenciado Campos y el personal de seguridad del hospital desarrollaron un protocolo que garantizaría la seguridad de Ángela mientras documentaba adecuadamente la reacción de Darío cuando fuera confrontado con la evidencia. El plan incluía la presencia de un oficial de policía durante la confrontación, grabación de video de toda la interacción y preparación de documentos legales que serían entregados inmediatamente después de presentar la evidencia. También se establecieron medidas de seguridad para proteger a Lucas, quien sería identificado como la fuente de la grabación original. Ángela se sintió fortalecida por el apoyo que la rodeaba, pero también nerviosa por el enfrentamiento que se avecinaba. Sabía que Darío regresaría pronto con su actuación habitual, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar completamente. La transformación de víctima indefensa a persona protegida por un sistema de apoyo sólido le dio la confianza necesaria para enfrentar al hombre que había planeado su destrucción. El viernes por la noche, cuando Darío llamó para confirmar su visita del sábado por la mañana, Ángela mantuvo un tono normal en su voz. Le confirmó que estaría esperándolo, sabiendo que sería la última vez que él podría engañarla. La grabación de esa llamada también fue documentada, agregando evidencia adicional del comportamiento manipulador de Darío. Lucas continuó sus turnos normales, pero ahora con un propósito completamente diferente. Ya no era solo un enfermero cuidando a una paciente vulnerable, sino un testigo clave en un caso que podría cambiar el curso de la justicia. Su decisión valiente de grabar la conversación y reportar la situación había iniciado una cadena de eventos que protegería a Ángela y potencialmente salvaría su vida. La noche del viernes, mientras Ángela dormía pacíficamente por primera vez en meses, rodeada de familiares que la amaban genuinamente, los últimos detalles del plan de confrontación fueron finalizados. El sábado por la mañana, cuando Darío llegara al hospital esperando encontrar a su víctima indefensa, se encontraría en cambio con un sistema completo de justicia esperándolo. La alianza inesperada entre un enfermero compasivo, una hermana vulnerable, un hermano protector y profesionales dedicados había transformado una situación de victimización en una oportunidad para la justicia. Darío había subestimado fatalmente el poder de la compasión humana y la determinación de personas buenas que se niegan a permitir que el mal prevalezca sin consecuencias. El sábado amaneció con un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la tormenta que estaba a punto de desatarse en el Hospital General San Rafael.
A las 9 de la mañana, Darío estacionó su automóvil en el lugar habitual, completamente ajeno al hecho de que cada paso que diera desde ese momento sería documentado y analizado. Llevaba consigo una carpeta de documentos adicionales que planeaba hacer firmar a Ángela, aprovechando lo que él creía era su estado vulnerable. La recepción principal del hospital había sido discretamente reorganizada para acomodar lo que estaba por suceder. Patricia Herrera se encontraba en su posición cerca del mostrador de información, aparentando revisar expedientes mientras observaba atentamente. El oficial de policía Martínez, vestido de civil, se había posicionado estratégicamente cerca de las sillas de espera. El licenciado Campos esperaba en una oficina adyacente con todos los documentos legales preparados. Miguel había llegado temprano y se encontraba en el cuarto de Ángela, proporcionándole el apoyo emocional que necesitaba para enfrentar los momentos que se avecinaban. Ángela había pasado la noche en un estado de ansiedad controlada, alternando entre la esperanza de justicia y el temor por la confrontación inminente. Lucas había coordinado su horario para estar presente durante todo el proceso. Cuando Darío atravesó las puertas automáticas del hospital, su lenguaje corporal reflejaba la confianza de alguien que creía tener control total sobre la situación. Saludó cortésmente al personal de recepción como había hecho cientos de veces antes y se dirigió hacia los elevadores, pero Patricia se acercó a él con una sonrisa profesional que ocultaba la tormenta que estaba a punto de desatar. «Buenos días, señor Vega», le dijo Patricia con un tono que sonaba rutinario, pero que llevaba un peso especial. «¿Podría acompañarme un momento? Necesitamos revisar algunos documentos relacionados con el cuidado de su esposa». Darío frunció ligeramente el ceño, pero asintió. «Por supuesto, aunque tengo algo de prisa. ¿Podemos hacer esto rápidamente?» Patricia lo guió hacia una sala de conferencias pequeña cerca de la recepción, donde ya se encontraban esperando Miguel, el licenciado Campos y el oficial Martínez. Cuando Darío vio esta configuración, su expresión cambió inmediatamente. La confianza se transformó en confusión y luego en una alerta defensiva. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Darío, su voz adquiriendo un tono más agudo. «¿Quién es usted?», dirigiéndose a Miguel, a quien reconoció pero no había visto en años. Miguel se puso de pie lentamente, su presencia física imponente, después de años de trabajo manual como veterinario. «Soy Miguel Herrera, hermano de Ángela, y creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar». El licenciado Campos tomó la iniciativa, presentándose formalmente y explicando que representaba los intereses legales de Ángela. Informó a Darío que había surgido información que requería aclaración inmediata y que tenía derecho a tener representación legal presente si así lo deseaba. Darío intentó mantener su compostura, pero era evidente que su mente trabajaba rápidamente, tratando de entender cómo había llegado la situación a este punto. «No entiendo de qué están hablando. He estado cuidando a mi esposa durante meses. Si hay algún problema administrativo, estoy seguro de que podemos resolverlo». Patricia colocó una grabadora digital en el centro de la mesa. «Señor Vega, vamos a reproducir una grabación que consideramos relevante para esta conversación. Le pedimos que escuche atentamente». El color se desvaneció del rostro de Darío cuando escuchó su propia voz emergiendo de la grabadora. Las palabras que había pronunciado con tanta frialdad 2 noches atrás ahora resonaban en la sala como una confesión completa de sus intenciones. «Ya está, no le queda mucho tiempo. Lo del testamento está en marcha». Cada palabra era como un martillo que golpeaba el mundo que Darío había construido cuidadosamente. Su respiración se volvió superficial, sus manos comenzaron a temblar y su mirada se movía franticamente entre las personas presentes, buscando alguna explicación o escape. Eso está fuera de contexto»,
balbuceó Darío cuando la grabación llegó a la parte donde discutía acelerar el proceso si Ángela se recuperaba más de lo esperado. No entienden lo que estaba diciendo, era una conversación hipotética. Miguel se inclinó hacia adelante, su voz controlada pero cargada de indignación. ¿Hipotética? ¿Planear la muerte de mi hermana y robar su herencia es hipotético para usted? El licenciado Campos intervino con precisión legal. Señor Vega, esta grabación constituye evidencia de múltiples delitos. Tiene derecho a permanecer en silencio y le recomiendo encarecidamente que ejerza ese derecho hasta que pueda consultar con un abogado. Pero Darío había entrado en modo de pánico y comenzó a hablar rápidamente, tratando de explicar, justificar, minimizar. Cada palabra que pronunciaba solo profundizaba su situación legal. Habló sobre el estrés de cuidar a una esposa enferma, sobre las presiones financieras, sobre conversaciones malinterpretadas. Pero nada podía explicar la frialdad calculadora que se había escuchado en la grabación. Patricia presentó entonces los documentos que demostraban cómo Darío había estado manipulando las finanzas de Ángela, las transferencias que había iniciado y las autorizaciones que había obtenido mediante engaño. Era una evidencia documentada que complementaba perfectamente la grabación de audio. Además, añadió Patricia, tenemos testimonio de múltiples fuentes sobre cómo usted sistemáticamente aisló a la señora Herrera de su familia, interceptando comunicaciones y creando narrativas falsas sobre su relación familiar. El oficial Martínez finalmente se identificó, informó a Darío que estaba bajo arresto. Los cargos incluían fraude, abuso financiero de una persona vulnerable, conspiración y otros que serían determinados por la Fiscalía. Darío fue esposado en la misma recepción del hospital, donde había actuado como esposo devoto durante meses. Mientras Darío era escoltado fuera del edificio, otros pacientes y visitantes observaban la escena con curiosidad y shock. El hombre que muchos habían visto visitando a su esposa enferma ahora era llevado como criminal. La noticia se extendió rápidamente por todo el hospital, validando las sospechas que algunos miembros del personal habían tenido, pero nunca habían verbalizado. Ángela observó todo el proceso desde su cuarto a través de una transmisión de video en vivo que Lucas había configurado en una tableta. Ver a Darío siendo arrestado le provocó una mezcla compleja de emociones. Había dolor por la traición, alivio por la justicia y una extraña sensación de libertad que no había experimentado en años. Las lágrimas que corrieron por su rostro esa mañana fueron diferentes a todas las que había derramado durante su enfermedad. No eran lágrimas de desesperación, sino de liberación. Por primera vez en meses pudo llorar sin sentir que tenía que ocultar su dolor de alguien que secretamente deseaba su destrucción. Miguel permaneció junto a su hermana durante todo el día, ayudándola a procesar la enormidad de lo que había vivido. Hablaron sobre los años de manipulación, sobre las señales que ambos habían ignorado y sobre el futuro que ahora se abría ante ella. Era una conversación dolorosa pero necesaria para comenzar el proceso de sanación emocional. Los días siguientes trajeron una transformación notable en el estado de Ángela. Con Darío fuera de su vida y rodeada de apoyo genuino, su cuerpo comenzó a responder de manera que sorprendió incluso a sus médicos. Los niveles de estrés disminuyeron dramáticamente, permitiendo que los medicamentos trabajaran más efectivamente. La doctora Miranda documentó mejoras significativas en todos los indicadores de salud de Ángela. Su sistema inmunológico comenzó a estabilizarse. Los episodios de dolor se redujeron en frecuencia e intensidad, y su apetito regresó gradualmente. Era evidencia médica clara del impacto que el estrés emocional había tenido en su condición física. 2 semanas después del arresto de Darío, Ángela logró ponerse de pie sin asistencia por primera vez en meses.
Lucas estaba presente durante este momento histórico, documentándolo con fotografías que más tarde se convertirían en evidencia del progreso extraordinario que era posible cuando una persona recibía el apoyo adecuado. El proceso de fisioterapia se aceleró notablemente. Ángela, motivada por la perspectiva de reconstruir su vida, trabajó incansablemente para recuperar su fuerza y movilidad. Cada pequeño logro era celebrado por Miguel, Lucas y el creciente círculo de familiares y amigos que habían regresado a su vida. Patricia coordinó servicios de apoyo psicológico especializados para ayudar a Ángela a procesar el trauma de la traición. Las sesiones de terapia revelaron la profundidad del daño emocional que Darío había causado, pero también la resistencia extraordinaria que Ángela había desarrollado para sobrevivir. Era una mujer mucho más fuerte de lo que ella misma había reconocido. Un mes después del arresto, Ángela dio sus primeros pasos sin apoyo de andador o bastón. El personal del hospital se reunió espontáneamente para aplaudir este logro, reconociendo que habían sido testigos de algo más que una recuperación médica. Habían visto el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad más cruel. Lucas fue reconocido oficialmente por la administración del hospital por su intervención valiente y profesional. Su decisión de actuar cuando presencié algo incorrecto había salvado no solo la vida de Ángela, sino potencialmente las vidas de otras víctimas futuras. Se convirtió en un símbolo dentro del hospital de la importancia de la vigilancia ética y la responsabilidad moral. El caso legal contra Darío progresó rápidamente. La evidencia era tan abrumadora que sus abogados recomendaron negociar una declaración de culpabilidad para evitar un juicio público que solo empeoraría su situación. Fue sentenciado a 12 años de prisión por múltiples cargos relacionados con fraude y abuso. La investigación también reveló que Darío había estado involucrado en una relación extramarital durante más de 2 años, confirmando las sospechas sobre la otra mencionada en su conversación telefónica. Su cómplice también enfrentó cargos por conspiración, aunque menores que los de Darío. 3 meses después del arresto, Ángela había recuperado suficiente fuerza para considerar el alta hospitalaria. Sus médicos estaban asombrados por la velocidad de su recuperación, atribuyéndola no solo a los tratamientos médicos, sino al ambiente de apoyo positivo que ahora la rodeaba. El día del alta fue planeado como una celebración. Miguel había preparado un apartamento cerca del hospital, donde Ángela podría continuar su recuperación mientras recibía tratamiento ambulatorio. La casa que había compartido con Darío había sido vendida como parte del proceso legal, proporcionándole independencia financiera completa. Lucas trabajó un turno extra el día que Ángela dejó el hospital. Quería estar presente para despedirse de la mujer cuya vida había ayudado a salvar. Cuando ella caminó hacia la salida con sus propios pies, vestida con ropa normal, en lugar de batas de hospital, la transformación era completa. Ángela se detuvo en la recepción donde todo había comenzado a cambiar meses atrás. Miró alrededor del espacio donde Darío había sido arrestado, donde su vida había tomado un giro hacia la justicia y la sanación. Era el mismo lugar físico, pero para ella representaba el punto donde había dejado de ser víctima para convertirse en sobreviviente. En la puerta del hospital, Ángela se volvió para mirar el edificio que había sido su hogar durante los meses más difíciles de su vida. No sentía nostalgia, sino gratitud. Gratitud por los profesionales que la habían cuidado, por el hermano que había luchado por ella, y especialmente por un enfermero joven que había tenido el valor de hacer lo correcto cuando nadie más estaba mirando. 6 meses después, Ángela regresó al hospital para una visita de seguimiento médico. Caminó por los pasillos que una vez había navegado en silla de ruedas, saludando al personal que recordaba su historia. Su recuperación había sido tan completa
que se había convertido en una leyenda dentro del hospital, una historia de esperanza que se contaba a otros pacientes que luchaban contra circunstancias difíciles. Lucas, ahora promovido a supervisor de enfermería por su actuación ejemplar, se encontró con Ángela durante esa visita. Conversaron sobre cómo sus vidas habían cambiado, sobre las lecciones aprendidas y sobre la importancia de nunca subestimar el poder de hacer lo correcto, incluso cuando parece insignificante. Ángela había comenzado a trabajar como voluntaria en organizaciones que ayudaban a víctimas de abuso doméstico y financiero. Su experiencia le había dado una perspectiva única sobre cómo los depredadores operan y cómo las víctimas pueden ser protegidas y empoderadas. Se había convertido en una voz poderosa para aquellos que no podían hablar por sí mismos. En una ceremonia especial organizada por el hospital, Lucas recibió un reconocimiento formal por su heroísmo silencioso. Ángela estuvo presente para entregar personalmente el premio, reconociendo públicamente al hombre que había arriesgado su carrera para salvar su vida. Fue un momento de círculo completo que validó la creencia de que la bondad genuina siempre encuentra la manera de triunfar sobre el mal. La historia de Ángela se extendió más allá del hospital, convirtiéndose en un caso de estudio sobre la importancia de la vigilancia comunitaria y la responsabilidad moral. Su recuperación completa desafió las expectativas médicas y demostró el poder sanador del apoyo emocional genuino. Darío permaneció en prisión, enfrentando no solo las consecuencias legales de sus acciones, sino también el peso moral de haber intentado destruir a alguien que había confiado en él completamente. Su historia sirvió como advertencia sobre cómo la codicia y el egoísmo pueden corromper incluso las relaciones más íntimas. Años después, cuando Ángela reflexionaba sobre su experiencia, reconocía que aunque había sido la víctima de una traición terrible, también había sido la beneficiaria de una compasión extraordinaria. La diferencia entre estos dos extremos de la experiencia humana había definido no solo su recuperación, sino su perspectiva renovada sobre el valor de la vida y la importancia de proteger a los vulnerables. Su historia se convirtió en testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay esperanza, siempre existe la posibilidad de que alguien bueno esté escuchando, alguien valiente esté dispuesto a actuar y que la justicia, aunque tarde, eventualmente prevalece. Ángela no solo había sobrevivido, había renacido más fuerte, más sabia y completamente libre. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.